bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro programa de Brujas. Hola chicas. Hola. Hola, bueno, estamos en un nuevo programa de Brujas, ya el segundo de este 2022, y nos pusimos a indagar mucho en las efemérides que tenemos este año, porque hay varios temas para tocar. Por ejemplo, el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2016, con el objetivo de lograr la participación plena y equitativa de mujeres y niñas en la ciencia. Y en este sentido sabemos que la ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y en las últimas décadas, a través de la lucha del movimiento feminista, se ha logrado con un gran esfuerzo conquistar espacios científicos y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Pero sin embargo, también sabemos que las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse bien en este campo. Y bueno, es muy interesante que tengamos en cuenta, ¿no?, a las mujeres en la ciencia, porque capaz que, no sé, en la secundaria, en la primaria, cuando hablábamos de estos temas, siempre se hablaba de hombres, de teorías de los hombres. Yo no recuerdo mucho haber estudiado lo que dijo alguna mujer o capaz que también una mujer empezó una investigación o un experimento, pero después los resultados se le atribuyeron a un hombre. Entonces, está bueno tener en cuenta eso de que muchas veces hay que cuestionar un poco la historia y lo que nos enseñan, porque, bueno, no había tanta, digamos, libertad de información como lo hay ahora en Internet. Entonces era más complicado capaz saber quién era la autora o el autor de algo. Y está bueno con este replanteamiento, con este cuestionarse, bueno, ¿en qué lugar están las mujeres? ¿Las mujeres están en la ciencia o estaban siempre en la casa limpiando? Entonces está bueno tocar este tema. Es verdad, además, sabes que contamos con inminencias científicas que, o sea, a lo largo de la historia investigaron y, bueno, aportaron, ¿cierto?, muchas cosas para el mundo, cosas que, como vos decís, no son muy conocidas, porque es verdad que no se habla mucho. Pero bueno, las mujeres siempre hicieron ciencia, y esto fue también lo que las llevó, o nos llevó, ¿cierto?, a ser durante mucho tiempo perseguidas, acusadas. Se las acusaba de brujas, se las quemaba por esto mismo. Entonces, bueno, esto era así, ¿no? Las mujeres no podían hacer ciencia, como te dije, las perseguían y hasta tenían que hacer ciencia, pero bajo seudónimos de hombres, ¿no? Entonces, para que no sean castigadas. Y así tuvieron muchísimos obstáculos que atravesar para poder celebrar y gozar hoy el papel de ser mujeres y niñas de la ciencia, no solo como beneficiarias, sino como agentes de cambio, ¿no? O sea, como científicas. Claro, está interesante eso que decís, que, bueno, tenían que usar un nombre masculino para poder, digamos, hacer lo que querían. También estaba esto de que no podían ir a la universidad, tenían que cortarse el pelo para parecer hombre, todo un montón de cosas que vos decís, che, hoy menos mal que no pasa, aunque obviamente siguen pasando un montón de cosas que invisibilizan a las mujeres y a las disidencias, pero está bueno, viste, esto de darte cuenta todo lo que tenían que hacer las mujeres en su momento para poder hacer lo que realmente querían, que era totalmente válido y que no podían simplemente por el hecho de nacer con un genital que se le denomina femenino. Mira, Lord Byron, que era un famoso poeta, si no me equivoco, tenía una hija que se llamó, ¿no?, Ada Lovelace. Ella fue una de las primeras informáticas. Ella inició la informática.
Y esto mucha gente no lo sabe, yo lo estudié porque, bueno, yo estudié informática y me apareció ahí la historia, pero sin embargo no se dio a conocer como que ella lo había inventado tal máquina, ¿cierto? Entonces, bueno, se dio a conocer mucho tiempo después. Como te digo, yo no sabía nada hasta que estudié y fue así. Una de las primeras informáticas fue esta mujer, Ada Lovelace, que nadie la conoce. Claro, vos que decís que estudiás informática, siempre como que se dice que las ciencias duras son más para los hombres y las ciencias sociales son más para las mujeres. Entonces, no solo tenés que lidiar con eso, sino también con el hecho de que capaz a tu alrededor no tenés muchas compañeras mujeres porque no se animan capaz o piensan que no es su ámbito, piensan que no van a poder avanzar. Entonces está bueno que se rompa un poco también ese estereotipo, digamos. Sí, sí, es verdad. Sí, otra cosa ahí, como decían ustedes, chicas, esto, viste, de mucho tiempo fue también como un auge, una cuestión así que las mujeres que querían hacer ciencia tenían que, bueno, no sé, hacerla bajo el nombre de Augusto, no sé, cualquier cosa. Entonces, hay muchos inventos también que están, o cuestiones científicas, avances científicos, y un montón de cosas que están patentados por nombres de chabones y en realidad eran chabonas atrás de toda esa cuestión. De hecho, por ejemplo, acá encontré algunos inventos y descubrimientos científicos de las mujeres y, por ejemplo, la pediatría, la astronomía y la astrofísica, la física, la química, la geología, la energía solar. O sea, hubo aportes increíblemente zarpados de las mujeres en la ciencia y bueno, esto también de las otras perspectivas, también hoy hay una discusión muy importante en relación a la ciencia y a la mujer que tiene que ver con, bueno, con las perspectivas de la mujer dentro de un montón de cosas como lo social, por ejemplo. Y bueno, las mujeres siempre tenemos una mirada como más crítica en un montón de cosas y eso hace que seamos igual o por qué no mejores que los chabones para hacer ciencia. O sea, siempre hubo ahí cuestiones que la violencia machista y la negación a los espacios y todo esto ha trascendido a través del tiempo. Por ejemplo, estuve hablando una vez en una charla de violencia con unas pibas de ingeniería y que están como en cuarto o tercer año de bioingeniería, de algunas carreras, viste, que son como, dice la Juli, como que todavía hay carreras o hay ciencias de hombres y de mujeres, y que bueno, como que ellas están en algunas carreras en donde, nada, la pasan un poco mal porque los chabones tienen esa cuestión de negarles los espacios, de hacer sentir incómodos, de hacer chistes machistas en clase, los mismos profesores. Entonces, como que bueno, hay ahí una movida en relación a eso. Y para meterle una rosca bastante interesante y para celebrar que estamos en un avance increíble las mujeres y que no paramos, vamos a charlar. Invitamos a Margarita Mosteni, ella es politóloga de acá de San Juan, de la Universidad Nacional de San Juan, y es investigadora del CONICET. Maggie tiene aportes muy zarpados y muy interesantes sobre la actividad minera, escribió investigaciones muy profundas sobre el modelo minero de la provincia, y bueno, hay como unos aportes bastante interesantes por parte de Maggie, y bueno, vamos a... Ahí en Vainilla hay algunas cosas de minería, sobre la minería si quieren leer, ahí hay posts que hemos colgado, pero bueno, un poco para charlar acá con Maggie sobre su trayectoria como mujer en la ciencia, en todo lo que significa eso, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar qué tiene para decir sobre sus aportes y sobre su estudio en base a todo lo que hace desde la ciencia, desde la universidad y desde trabajar para el CONICET, ¿no? Que es algo súper zarpado. Bueno, Maggie, bienvenida a este aquelarre. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, gracias a ustedes por hacerme parte de la aquelarre.
Bueno, Maggie, yo primero te quería preguntar por qué, bueno, que te presentes a la audiencia. Bueno, mi nombre es Margarita Moscheni. Yo soy politóloga, licenciada en Ciencias Políticas. También soy docente e investigadora de CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas en las Facultades Sociales. Y me dedico a investigar minería. Soy mamá también y militante también. Bueno, nosotros estábamos haciendo este podcast en el sentido de charlar un poco de la mujer en la ciencia, ¿no? Ahora el 11, el viernes, sí, el viernes es el Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia, o al revés. Y nada, esto del CONICET, de investigar, de la ciencia, del ambiente, qué onda el ambiente de la ciencia acá en San Juan, y seguramente has participado en otras cuestiones de otras provincias que andan en la misma, y queríamos consultarte, eso, cómo ha sido tu trayectoria, cómo vos te diste cuenta que querías ser, no sé, una piba universitaria, una piba que le metieran a la investigación y demás, porque la verdad es que por ahí, viste, la mayoría de las personas tenemos ese concepto o tienen ese concepto un poco de, la universidad como una salida laboral con un título, con una cuestión más segura, y son muy pocas las personas que se terminan volcando a esto de la ciencia, a la investigación, y habíamos estado hablando con las pibas un poco en la intro sobre, las mujeres que en algún momento se dedicaban a la ciencia y no lo podían hacer directamente por cuestiones de género y terminaban, no sé, usando un seudónimo masculino. Entonces, nada, eso, que nos contaras cómo era tu trayectoria en esta vaina de la ciencia. A ver, por suerte yo soy parte de una estructura, de una institución que tiene mecanismos institucionales garantizados de acceso a la investigación. La ciencia, a ver, ¿qué es la ciencia? La ciencia es producción de conocimiento, básicamente. Los científicos y las científicas nos dedicamos a eso, a producir conocimiento. Y en la Universidad Nacional de San Juan, por suerte, se sigue conservando hasta el día de hoy una carrera de investigación a la cual uno puede tener acceso desde que se es estudiante. La primera categoría es de estudiantes avanzados. Y se les paga, además, a los estudiantes por hacer investigación. Es cierto que las plazas se han reducido cada vez más y los valores del estipendio también, pero hay que destacar que la Universidad Nacional de San Juan sigue conservando eso, y yo he tenido la oportunidad de empezar mi carrera científica muy joven, muy jovencita, en cuarto año, con una beca de investigación. Además, también era parte de distintos equipos de investigación. Cuando uno es estudiante va indagando y acoplándose a distintos equipos a través de la figura de adscripta. Se trabaja gratis, se trabaja de honores por un certificado, y después uno va siguiendo esas categorías de becas dentro de la universidad, que la próxima es de investigadora inicial, y luego ya de estudiante, de investigadora cuando uno ya está recibida. Después apliqué a CONICET con muchas reticencias. Yo tengo 43 años. Cuando apliqué a CONICET, CONICET tenía una línea de restricción, de exclusión. Si uno tiene más de 30 años en ese momento, no se podía, se acababa la posibilidad de presentarte a la carrera de CONICET, básicamente.
a mí se me acababan los tiempos, eran cada vez más cortos, encontraba muchos límites para tener tutores, directores, que sean renombrados y que pudieran dirigirte en la carrera de CONICET. Bueno, hasta que me decidí y apliqué y bueno, gané una beca doctoral, que el doctorado, bueno, nuevamente es eso, o sea, uno implica no solo el estudio, sino también la posibilidad de una tesis doctoral. La tesis doctoral implica una investigación, que es la producción de conocimiento. Y luego seguí en la carrera de CONICET, una beca postdoctoral, y luego actualmente ya soy parte de la planta de CONICET como investigadora asistente. Esa un poco ha sido mi trayectoria en investigación. Les decía la edad porque la universidad en general, en el campo científico en la Argentina específicamente, el CONICET ha estado dominado, si se quiere, hegemonizado por investigadoras e investigadores que pertenecen a las grandes universidades de la Argentina, como el caso de la UBA, como el caso de Córdoba, la Universidad de Córdoba, de Rosario, y las provincias del interior tenían poca representación de sus investigadores y sus investigadores, y sobre todo en las áreas más duras, en las ciencias más duras, ¿no? Además, en las cuales hay predominancia de varones. Las áreas exactas, las áreas de ingeniería, han sido las que históricamente han tenido presencia desde San Juan en CONICET. Por suerte, durante el kirchnerismo se saca la línea de inclusión de edad, básicamente, y se abre una política de inclusión de otras provincias del interior. Cuando alguien se presenta, por ejemplo, de San Juan, tenés un puntaje, tenés un plus en el puntaje respecto de otras universidades, y eso me permitió ingresar, y de hecho en el departamento, en ese momento, cuando ingresé en ciencias políticas, yo era la única conicetista, de alguna manera, que había ingresado. Hoy, por ejemplo, son un montón. Hoy si uno indaga en las ciencias sociales, tenemos por suerte un montón de becarias, de investigadoras y de investigadores con presencia en CONICET desde San Juan. Pero bueno, la verdad es que no ha sido un camino fácil, no solo, digo, para San Juan, para las ciencias sociales y además para las mujeres, básicamente, porque bueno, ser mujer, investigar, dedicarse a la gestión, hacer todo lo que implica la tarea académica misma de dar clases, de investigar, y además dedicarse a los cuidados del hogar, a la familia, a las hijes, en general a cuidados de adultos mayores, como son papá o mamá, y llevar todo eso no es tan fácil, ¿no? Claro, porque encima, si sos estudiante, si sos trabajadora, como mujer siempre le tenés que sumar ese plus que es el trabajo de la casa constante e interminable. Entonces me imagino que es una trayectoria como con mucho laburo, más allá de que estudiar y poder estar a la altura de esas cuestiones académicas es un laburazo. Me imagino que para muchas mujeres también hay una cuestión ahí en relación a los cuidados, a la casa, a esto del exiges puntualmente, que es algo que, bueno, la casa, no sé, la dejás y después volvés. En cambio, a un hijo, a una hija, es como, bueno, ahí no hay cosa para dejar y después ver qué onda. Entonces tiene que haber sido y debe ser para muchas mujeres algo bastante complejo eso, y en relación al ambiente, ponele
desde los concursos, desde las cosas que has rendido, no sé cómo serán las instancias que has participado, cómo has rendido, cómo el llegar, por ejemplo, a decir, bueno, soy investigadora del CONICET o laburo para el CONICET, ese ambiente, ¿cómo vos te sentiste? ¿Cómo lo ves en relación a esto, a lo de las mujeres? Por ahí el machismo, a que a los hombres les cuesta retroceder en ciertas cosas para dejar que los espacios sean más diversos y bueno, que eso también es una lucha constante. Sí, yo, a ver, no solo es algo invisibilizado y que por suerte el colectivo feminista hoy y hace varios años viene poniendo en la agenda, pero las estructuras, el patriarcado está metido en las estructuras culturales de las distintas instituciones. Entonces, está bueno que se visibilice a través de estos medios, a través de distintos medios, y que se empiece a poner en agenda y que se empiece a hablar de esto. Fíjate, digo, no solo es esto invisibilizado, sino que además los resultados en esto son muy claros, muy claros. Si uno, por ejemplo, hay estudios que dan cuenta, demuestran indicadores de esta asimetría, si se quiere, de esta inequidad. Si uno mira el universo de becarias, por ejemplo, de CONICET, más de la mitad, uno toma el mismo rango, los mismos grupos con el mismo perfil, y más de la mitad de los varones están casados y tienen hijos, frente a un grupo minoritario de mujeres que están en esa situación, ¿sí? En general, y esto pasa en CONICET, pero también pasa en San Juan, en la Universidad Nacional de San Juan. Fíjense, hay un grupo de investigaciones de género que se llama GAGES, que ellos está dirigido por la doctora Andrea Benavides, ¿no? Y ellos mostraron un estudio, los resultados de una investigación que por ejemplo, entre 2016 y 2020, del 100% del universo de personas solteras que están en gestión, el 88% son mujeres, ¿sí? O sea, de todas las personas solteras, el 88% son mujeres y el resto, el 12% son varones. Es decir, que hay más varones, muchísimos más varones casados y con posibilidad de constituir su familia, digamos, los que quieren, respecto de las mujeres, ¿no? Y del 100% de las personas en gestión que no tienen hijos, el 77% son mujeres, ¿sí? Eso, a ver, uno podría indagar un poco las causas que son causas como muy cotidianas y que además están como muy enraizadas. Históricamente la mujer se posterga para cuidar a sus hijos, para que su compañero se reciba o para que su compañera pueda ascender, pueda tener un cargo en ascenso. En general, si uno mira los indicadores de publicación, la mujer siempre publica menos porque tiene menos tiempo, básicamente, o tiene menos congresos respecto de un varón, porque cuando una mujer se tiene que ir a un congreso a Buenos Aires, que una investigadora que vive en San Juan se tiene que ir a un congreso en Buenos Aires, sabe que por lo menos va a estar 3 días afuera de su casa, y 3 días afuera de su casa implica la organización de la economía doméstica, de los cuidados familiares, del acompañamiento escolar de sus hijos. Entonces, los datos son claros en este sentido. Vos vas a un congreso, yo empecé mi doctorado cuando mi hijo hoy tiene 12 años, pero cuando empecé mi doctorado mi hijo tenía 1 y estaba maternando. Entonces yo me iba a estudiar, hice el doctorado en Mendoza, y me iba a Mendoza con mi mamá y mi hija, y porque, bueno, lo tenía que alimentar. Y mientras yo cursaba, mi mamá estaba afuera en la puerta, y yo salía y le daba de mamar, y esa era la dinámica, y es la dinámica de muchas mujeres, ¿no? Y me acuerdo en algún momento haber ido sin él,
una materia que se cursaba viernes, jueves, viernes y sábado, y bueno, él estaba enfermo, entonces yo dije, bueno, voy a ir el jueves y vuelvo, voy el viernes y vuelvo, voy el sábado y vuelvo, que está bien, es Mendoza, pero bueno, es cerca, pero es todo un viaje, ¿no? Y haber llegado y lo primero que me preguntaron es, ¿con quién dejaste el bebé? ¿Con quién dejaste tu hija? Eso a los varones no les pasa, por ejemplo, ¿no? Las mujeres, otro de los indicadores, por ejemplo, es la creación de patentes, o es en la academia la forma en que a uno lo y la evalúan es a través de la publicación de artículos o a través de la generación de patentes, ese tipo de cuestiones. Si uno mira los artículos en general, está demostrado que el primer autor en general es varón, ¿sí? Cuando en esos procesos de evaluación no tiene el mismo puntaje el primer autor, el segundo autor, el tercer autor o los que ya vienen detrás. Los que vienen detrás ya directamente no tienen puntaje. En general, las mujeres conformamos el grupo que vienen detrás y a lo sumo tenemos el segundo lugar en un artículo. La generación de patentes en Argentina, patentadas por mujeres, son muy pocas, ¿sí? Los programas de estudio, ustedes ambas son estudiantes universitarias y seguramente muchas de las que están escuchando en este momento también. Yo les voy a pedir que, por ejemplo, revisen el primer programa que tengan a mano, el primer programa de estudio que tengan a mano. Fíjense cuántas mujeres hay y cuántos varones hay en esos programas, por ejemplo. Si hoy ustedes preguntaran en este momento a la audiencia cuántas, no sé, nombres de científicos reconocidos, es muy probable que la mayor parte que se acuerde de un científico sea varón. La mujer está invisibilizada incluso hasta en eso, ¿no? Si uno mira los porcentajes en la estructura de CONICET y lo compara entre varones y mujeres, por ejemplo, es cierto que las mujeres tienen mayor participación en los escalafones más bajos, ¿sí? Entonces, cuando mirás la composición de becarias, es cierto que hay 60% de mujeres respecto a 40% de varones. Pero ese porcentaje se va invirtiendo a medida que los escalafones van creciendo. ¿Está bien? Entonces, ya cuando uno es investigador independiente y mira la estructura de CONICET, el 48,7% son mujeres y el resto son varones. Y ya cuando uno es principal, solamente el 39% es mujeres, y en la categoría, en la final, que es la categoría superior, solamente el 28,8%. Es decir, a la mujer siempre le cuesta mucho más llegar a escalafones superiores, que además son escalafones en los que se pagan mejor, en los que se cobra mejor, y los que le permite una mayor autonomía a la mujer. Entonces, en esto, la mujer en la academia, generalmente, y vinculado a su tarea doméstica, a sus cuidados familiares y todo eso, siempre está pegada al piso y tiene un techo por encima. Y eso suele pasar y pasa en general, se reproduce en los distintos campos académicos a nivel provincial. Si ustedes miran la Universidad Nacional de San Juan, es cierto que hay muchas profesoras mujeres. Sin embargo, hay que ver el tipo de cargo, la dedicación que tienen esas mujeres, ¿sí? Dedicación simple, cargo JTP, hay que ver las titularidades. Y cuando uno va ascendiendo, va mirando los cargos jerárquicos, podríamos preguntarnos cuántos rectores ha tenido, cuántas rectoras mujeres ha tenido la universidad, cuántas decanas mujeres han tenido las distintas facultades. Han habido vicerrectoras y hubieron también vicedecanas, porque la mujer tiene ese rol. La mujer
tiene el rol de acompañar, pero no de liderar en la academia, ¿sí? Entonces, me parece que esto se traduce, además, en que, en general, la academia, en la academia, en el proceso de investigación, en la gestión, en las clases, en la docencia, la mujer aprende, al igual que en su casa, que tiene muchísima más responsabilidad, pero tiene muchísimo menos poder. Entonces tiene generalmente cargos con dedicaciones pequeñas, pero se recaen sobre ellas muchas responsabilidades, ¿sí? Eso sumado a que siempre hay que estar demostrando que uno sabe mucho más, siempre hay que estar permanentemente resaltando y destacando, ¿no? Es un esfuerzo que el varón generalmente ya lo tiene como más, está como más institucionalizado y no tiene que demostrar nada en ese sentido, ¿no? Y ni hablar de los estereotipos construidos, de los estereotipos de las mujeres en el campo de la ciencia. Yo no quiero hacer un monólogo de esto, pero puedo seguir hablando toda la noche. No sé, me parece que hay una visión androcéntrica que predomina en el campo. Cuando uno habla, incluso con las mismas mujeres, a veces, ¿no? Yo he escuchado muchas veces hablar de varones y mujeres. Ah, no, bueno, porque las mujeres somos más inestables emocionalmente que los varones. Ay, sí, sí, ¿dónde está demostrado? ¿Quién lo ha dicho? Quiero ver los estudios. Parte de una mujer, ¿viste? Como que de un hombre decís, bueno, ya está. Pero cuando es de parte de una mujer por ahí es como, no, señora. Claro, y lo mismo varón, el típico, no, bueno, si esta chica se larga a llorar o cosas así, y vos te quedás mirándolo como diciendo, esta chica hay que considerarla, pobrecita, es mamá, cosas así también. Claro, sí. O el típico es, si una mujer llegó a un puesto jerárquico o es joven y tiene un cargo, tiene una titularidad exclusiva o un cargo con mucha carga horaria, no es por sus capacidades. Probablemente en los pasillos se dice que esa mujer tiene una relación con un varón con algún varón que está en una posición de poder. Entonces, bueno. Alguien. Esta se garchó a alguien porque mira dónde está. Sí, no, terrible. Entonces, digo, no solo lo que está atravesando culturalmente, no solo las estadísticas que son datos verídicos, que pasan, que demuestran que es una realidad que existe, sino además el estereotipo y la mirada del otro respecto del accionar de las mujeres, ¿no? Además, muy cierto, Maggie, lo que decís en relación a esto, me quedó resonando mucho lo de bueno, en quienes cumplen las tareas domésticas para que, porque todos dicen, no, bueno, pero te quedas en la casa limpiando. Bueno, sí, pero gracias a que yo me quedo en la casa limpiando, no sé, este chabón se recibe, ponele. Eso también, viste, que es jodido, ¿no? Porque, como decís vos, las mujeres históricamente postergándose cuestiones por, bueno, yo me tengo que quedar, el niño depende de mí, yo soy es como entre el machismo, obviamente, por delante de todo, y ese romanticismo de la maternidad, que como decís vos, bueno, lo dejé a mi hijo porque estaba enfermo, no lo podía traer, no lo podía llevar, era manso bardo, no sé qué, y lo primero que te preguntan, ay, ¿con quién lo dejaste? O cosas, viste, como ese romanticismo de la maternidad, que por ahí en esto académico, que es mucho agite, que es un montón de horas en esto, que es un montón de ir a cursar, de ir, venir, o llegar a estas cuestiones académicas como vos que llegaste a estar en el CONICET, y bueno, tengo un congreso, tengo que viajar, tengo que esto, como
cómo esa situación es todavía tan latente y tan jodida, ¿no? Que son palos muy fuertes en la rueda. También estoy, justo de lo que dijiste del programa, también tengo acá, justo tengo todos los apuntes desparramados porque estoy preparando una materia y agarré el programa y sí, es tal cual, Maggie. Y además, otra cosa, los profes titulares de las cátedras, la mayoría chabones, siempre. Sí, Entonces, bueno, sí. siempre lo que hablamos es increíble. Con las brujas tocamos, tema que toquemos, atravesado el machismo ahí, con obstáculos, con cosas, aún con cosas minuciosas, que vos decís como, bueno, pero sí, el tener que hacerte cargo de tus hijos te puede postergar ser una chabona que, no sé, científica de no sé, de lo que se te cante, ¿me entendés? O sea, como cuestiones tan sencillas, es tan dañino el machismo, que quedarte a atender una cama te puede perjudicar no sé si perjudicar sería la palabra, pero cómo te puede postergar en un montón de cosas, cómo encima está súper invisibilizado, cómo está tomado como todavía aún esa naturalidad de, bueno, la chabona se tiene que quedar en la casa porque él va a la facultad, porque él ya está haciendo tal cosa y porque eso como que muy jodido y me ha pasado mucho con amigas, con conocidas, con que, no, bueno, pero el chabón se recibió y yo tuve que dejar, porque bueno, ¿quién se iba a quedar en la casa con el niño? Y sí, los chabones llegan a esos lugares porque en la casa están las chabonas con los niños, ¿viste? Entonces, la verdad que todavía, ¿viste? Si te pones a desmenuzar, encontrás una banda de cosas, porque también hay un discurso muy machirulo que, bueno, pero ¿de qué se quejan si ya tienen todo ustedes? Ya pueden trabajar, ya pueden ir a la facultad, ya pueden... Y sí, hay avances por parte de la lucha del movimiento feminista conquistados, un montón de cosas muy zarpadas, pero te pones a desmenuzar cosas y te das cuenta que hay cuestiones muy importantes y profundas trabadas todavía, ¿viste? No, sí, tal cual. Mira, dos cosas respecto a lo que vos decís. La primera, es cierto que hasta el día de hoy esa postergación existe, yo soy politóloga, como les dije al inicio, existe tanto en el campo académico como en la política. La famosa frase de porquería que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Siempre el detrás, y el detrás entre comillas. Existe, pero ¿sabes qué es lo peor? O al menos yo pienso que a veces es lo peor, que hay mujeres que lo tienen naturalizado, que creen que es así y que entienden que está bien que es así. Porque además hay una sociedad que nos cría y que nos atraviesa culturalmente con funciones naturales para la mujer, funciones naturales que tienen que ver con la familia o con casarse o con tener hijos. Y cuando digo, a ver, pensemos, ¿cuál es el primer contacto de los pibes cuando son chiquitos? La tele, los dibujitos. Fíjense en los dibujitos. Si uno mira la imagen que se construye del científico de chico, siempre es varón. Sí, el niño científico, el laboratorio de Dexter, Pinky Cerebro, Phineas y Ferb. Tengo un hijo varón, se nota, ¿no es cierto? Todos tienen como protagonistas siempre a varones, los varones son científicos. Las nenas no, las nenas aparecen, o las mujeres, ¿no? Aparecen como, no sé, la hermana de Dexter haciendo desastres que después resuelve Dexter. La hermana de Phineas y Ferb, una mujer, un estereotipo de mujer wake up, que se le gusta pintarse las uñas, que es fastidiosa con todo lo que tenga que ver con pensar o lo vinculado a la ciencia. Entonces, esto es lo que consumen y lo que consumimos desde los medios. Entonces, ¿cómo no va a ser si está hegemonizado en nuestra cabeza, básicamente, desde pequeña? Bueno, y la otra cuestión que te decía, Vale, respecto de lo que vos decís, es que es cierto del feminismo, y es cierto y hay que destacar las políticas públicas y hay que destacar la presencia del Estado, que ha hecho avances, que falta un montón, sí, falta un montón, pero se han hecho avances en materia de género, ¿está bien? Uno, por ejemplo, hay algunos programas que larga el Ministerio de Ciencia y Técnica
que tienen en donde las mujeres, si sos mujer, si, no sé, la conformación de equipos, uno de los puntajes, por ejemplo, uno de los requisitos para puntaje más alto es si el equipo está conformado por mayor cantidad de mujeres o si el equipo está conformado por mayor cantidad de mujeres y jóvenes. Entonces, esto me parece que ya es un inicio, ¿sí?, de que hay un cambio en la perspectiva de género, una mirada que está atravesando las políticas públicas. Falta banda, muchísimo, pero hay algo, y además hay otra cuestión, que exista la ley, que exista la norma, que exista el derecho, que esté en la agenda, en lo formal, no quiere decir que necesariamente se materialice, que necesariamente sea real. Entonces, yo creo que ahí tenemos todo un desafío los colectivos de género para trabajar en la materialización y en la concreción formal de los derechos tanto de las mujeres como de las diversidades, ¿no? Yo, Maggie, te quería preguntar, por ejemplo, cómo ves en el ámbito de las ciencias políticas el tema de la mujer, porque surgieron varias investigaciones de cómo, por ejemplo, en las redes sociales a las mujeres que estaban en la política se les insultaba mucho peor y con insultos más degradantes y más sexistas y machistas que a los políticos hombres. Entonces, por ejemplo, vos cómo lo ves en tu ámbito de lo educativo, por ejemplo. Bueno, la verdad que en el campo académico está, bueno, esos estereotipos que hablaba al principio, ¿no? De que si la mujer llega a un lugar, a un puesto de jerarquía, es porque seguramente está con alguien de poder o en general no, esta chica está loca, estos estereotipos, y están naturalizados tanto por varones como por mujeres. Entonces, me parece que si eso no es violencia, es muy violento, para mí particularmente es muy violento que se planteen este tipo de cosas. En la militancia política, en los cargos de poder, también tienen son muy pocas las mujeres que llegan a ocupar cargos políticos de toma de decisión, fundamentalmente. Cuando uno organiza una marcha, fíjense ustedes que son también muy militantes del colectivo. Cuando se organizan marchas, las que le ponen el cuerpo a la organización, generalmente son las mujeres, y los que hablan y agarran el micrófono, después, no sé, en una elección, son los varones. Y la palabra, en ese ámbito del varón, está genuinamente legitimada respecto de la voz de la mujer, ¿no? Y la mujer en política tiene además el mismo problema y se enfrenta a las mismas cuestiones que en el campo académico. La mujer tiene que dejar a sus hijas en casa y cuando deja a sus hijas en casa es mal vista porque anda de noche en las unidades básicas haciendo política en un ámbito que está lleno de hombres. Yo siempre cuento una anécdota. Cuando estaba de novia con el papá de mi hijo, él siempre me decía, ¿por qué no estudias maestra jardinera y no ciencias políticas? Porque las ciencias políticas, y yo le decía, ¿por qué? O estudias maestra, me decía. Yo le decía, ¿por qué? Y yo decía, porque bueno, la política es una actividad de hombres, es una actividad masculinizada. Y eso va, y uno ve esa mirada social, esa mirada cultural, esa mirada patriarcal, incluso en las carreras
como estudiantes, ustedes lo verán, la reproducción sexual del trabajo se ve, no sé cómo explicarlo, tiene un parangón, se reproduce en las carreras que tanto varones como mujeres eligen. Y esto también hay datos estadísticos sobre esto. Finalmente, la mujer, hay mayor cantidad de mujeres en actividades vinculadas a las que la sociedad ha definido que tienen que hacer las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las carreras de trabajo social, que tiene que ver con la asistencia y la contención del otro, en las carreras de enfermería, en las carreras de las vinculadas a la alimentación, las vinculadas a la educación, ahí uno va a ver una mayor siempre cantidad de ingresantes y de estudiantes mujeres. Y cuando uno va, por ejemplo, a carreras como ingeniería en minas, las vinculadas a las ciencias exactas, las que tienen que estar en el campo, las geologías, por ejemplo, hay una mayor cantidad de ingresantes y estudiantes varones. Lo mismo pasa con los egresados. Entonces, hay una reproducción de la división sexual del trabajo, ¿no? que atribuye roles y que se reproduce en la forma en que uno elige qué estudiar. Cuando uno elige qué estudiar, generalmente la familia y la sociedad tiene mucha influencia sobre eso, ¿no? En enfermería es una de las que se remil nota, se recontra nota la cantidad de pibas y la cantidad de pibes. No sé, pero groseramente, es increíble. Y, casualidad, la enfermería son puros cuidados. Y bueno, medicina y todo eso, ya avanzás un toque más y es como chabones, campo de chabones. Sí, es que yo estudio informática y también tengo, la verdad que es a distancia, pero se nota mucho la diferencia o sea, hay tantos varones y muy pocas mujeres y la verdad que es bastante raro y complicado por ahí comunicarse. Sí, es así. Y no son temas que se estén trabajando desde lo discursivo, ¿no? Entonces está bueno que ustedes puedan poner en agenda este tipo de cuestiones. Sí, como Mica decía recién de informática, hablábamos también al principio de esto de que, bueno, de que los hombres son más para las ciencias duras y las mujeres son más para las ciencias sociales, estos estereotipos que hasta el día de hoy, capaz que, bueno, en una carrera que tenga mucha matemática o que sea de las ciencias duras, incluso los profesores mismos, digamos, no respeten tanto a sus estudiantes mujeres, o piensen que, bueno, por ser mujer me va a traer problemas porque o va a ser mamá, o va a tener problemas por, no sé, la menstruación, o un montón de cosas así, y eso también influye capaz al momento de contratar personas que digan, no, bueno, es que las mujeres hacen mucho más quilombo porque les gusta el puterío, por ejemplo. Entonces, siguen esos estereotipos fomentándolos y haciendo creer que es culpa de las mujeres a veces, cuando en realidad les cuesta un poco desligarse de su situación o de su confort de poder ahí. Sí, sí, tal cual. Y además, ese estereotipo no es al azar, no es una cuestión construida artificialmente. Eso viene de la ciencia, del campo de la ciencia. Como decía Valeria al principio, la mujer estuvo excluida de los distintos colectivos científicos originalmente, ¿no? Por suerte hay ahora varias películas que relatan esos procesos, entonces me parece que está bueno eso. Pero no era porque sí o porque no, era porque hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, se creía que la mujer tenía el cerebro más chico.
claramente la voz autorizada de la academia eran varones. Entonces, la justificación científica era que la mujer tenía el cerebro más chico. Y después se demostró que no era cierto, que no era que lo tenía tan chico. Bueno, pero la justificación posterior que reemplazó a esa excusa de no dejar ingresar a las mujeres y ser reconocidas en condiciones de equidad, fue que en realidad la mujer tenía el lado del cerebro emocional mucho más desarrollado que el hemisferio vinculado a la lógica. Entonces, bueno, la mujer no estaba tan capacitada como el varón para poder pensar, sobre todo en las ciencias exactas, que son las ciencias, o las ciencias duras, como decía Juli recién, que son las ciencias dominantes en la academia. Las ciencias sociales y las humanidades, que son en general carreras que han tenido casi siempre mayor presencia de mujeres respecto de varones, son el patito feo de la academia científica. En general, quienes dominan son los varones, son las ciencias exactas o las ciencias duras. Y si ustedes se fijan, en la historia de la Universidad Nacional de San Juan, los rectores casi siempre son rectores que vienen de la Universidad de Ingeniería. De hecho, tener hoy una vicerrectora que venga de la ciencia de filosofía ha sido celebrado independientemente de la vinculación política o no, digamos, pero ha sido celebrado por muchos colectivos, ¿no? Y en buena hora. Sí, y me parece a mí también como que, bueno, estas cuestiones así son conquistas muy fundamentales y que todo se ha logrado a través del movimiento feminista, ¿no? Que por ahí es como tan enjuiciado, tan estigmatizado, tan volaseado, ¿no? Y mirá las cuestiones que se han podido resolver y las cosas que se han tenido que aclarar y demás, como decías May recién, que bueno, que hasta el día de hoy, bueno, hacen películas y todo, pero la verdad que sin el movimiento feminista atravesando todo, porque en realidad la ciencia, el arte, no sé, cualquier cosa que hagas, el ir a comprar el kiosco, todo lo atraviesa el feminismo y siempre en pos de un avance, ¿no? Siempre esos descubrimientos son en pos de un avance, siempre que lo atraviese a un contexto el movimiento feminista o el feminismo y es en pos de un avance de poder, viste, estas cosas que decís vos, se pensaba que teníamos el cerebro más chico. Y después también, algo que quería decir es que las intenciones ideológicas también muy oscuras, ¿no? Porque el machismo también tiene un intención, más allá de que es una cuestión que vos decís, bueno, los hombres no quieren ceder los espacios, ¿no? También hay cuestiones oscuras ideológicas, ¿no? La relación de la iglesia en ciertos pensamientos también, en relación a la ciencia, en relación a la mujer, a los derechos y el fascismo, y que coinciden en estas cosas, ¿viste? Del machismo, muy aliados del machismo, muy aliados del patriarcado, y que tienen intenciones también que por ahí va más allá de una simple inocencia de pensaban que teníamos el cerebro más chico, ¿no? No sé si se entendió lo que quise decir. Sí, yo lo entendí perfecto, vale. Básicamente los grupos de poder en general, son grupos son grupos conservadores, que tienden a reproducir sus propias estructuras jerárquicas y por lo tanto las propias estructuras patriarcales. El grupo conservador que tiende a conservar justamente sus privilegios. ¿Por qué deberían ceder? Si los colectivos no los obligan, ¿no? Y también vinculado a lo que vos decías, las formas en que las mujeres muchas veces pueden hacer cuestiones básicas, digo, tienen que ver con redes y con redes de mujeres.
con las mismas redes que te sostienen, con las mismas redes que te sostienen desde cuestiones más básicas como, no sé, cuidarte a tu hijo cuando vas a dar clases, por ejemplo. Se lo pasás y se lo dejas a una amiga. No sé, es tu compañera la que te dice, bueno, hoy anoche no dormiste porque, no sé, estuviste enferma, bueno, no te preocupes, yo te reemplazo. Y esas redes de solidaridad, de sororidad, que tienen que ver con la empatía, muchas veces suele, no siempre, no digo que siempre, pero suele no pasar en los varones, ¿sí? Porque bueno, a veces los varones no tienen esos hábitos, no lo piensan, como no están obligados a hacerlo, de la misma manera que sí lo está la mujer, eh, entonces se pierdan esos hilos de empatía que sí los tenemos las mujeres. Otra cosa que quería decir para cerrar esa idea de que no es una cuestión inocente, es que siempre me da como mucha bronca esto de la iglesia tan provida, y es como, bueno, la iglesia aliada al fascismo toda la vida, aliada al liberalismo, a la explotación y a eso, o sea, no es casualidad que sean providas, es porque quieren mano de obra barata. Esas cosas, viste, que pones que son súper profundas también en ciertas cosas que por ahí decís, bueno, pero la iglesia sí, no es una cuestión inocente o solamente moral, viste, de las mujeres ocupan este lugar. También hay intenciones, viste, bastante oscuras y preocupantes. Sí, seguro, la iglesia es un aparato de poder, eh, y sobre todo en provincias pequeñas como la nuestra, eh, que, que tiene mucha incidencia en las mentes, sobre todo. Tiene mucha incidencia desde el púlpito, ¿no? En el ejercicio, en el logro del consenso, en la formación de discursos, básicamente. Pero es cierto, como vos decís, ¿vale? Que cuando uno rasca un poquito, lo ideológico es casi hasta contradictorio, ¿no? Jesús decía su ley, su primer ley, ámense los unos a los otros. Eh, y cuánta gente eh, va a la iglesia todos los domingos de comunión dominical. Y son odiadores seriales. Exactamente, ¿viste? Ven, y salen con su auto de la misa y ven el pibe que está en la esquina lavando autos y, ay no, cerrá el vidrio porque te va a chorear. ¿Por qué no se mueren los planeros? Este odio permanente al pobre, ¿no? Al pobre, a la feminista, sobre todo a los grupos vulnerables, lo que demuestra claramente que es una institución de poder conservadora y patriarcal, básicamente. Sí, te hago un 2x1, May, se embarazan para cobrar un plan. Ahí tenés tan clásica, tan claro, clásica. del típico cheto que todos los domingos va a rezar. Se embarazan por un... La verdad que Maggie tocó muchos temas que nos interesaba tocar a nosotras, porque siempre cuando hablamos de la ciencia pensamos en el laboratorio, en los experimentos, en la química, en la física, pero la ciencia es mucho más que todo eso. Entonces está bueno poder ir abordando un mismo tema desde distintos ámbitos. Sí, sí, tal cual, y esa, incluso la imagen estereotipada del científico con el guardapolvo blanco y en un laboratorio, por ejemplo, el científico varón dedicado a la ciencia exacta, o sea, nunca la mujer que sale a hacer trabajo de campo, por ejemplo, y que se dedica a las ciencias sociales, no sé, y sale a hacer una entrevista a las comunidades rurales, por ejemplo,
la mujer que hace ciencia y sale a ofrecer asistencia jurídica, por ejemplo, desde la abogacía. La mujer, bueno, la asistente social, la socióloga, que se mete en la villa a laburar, a generar conocimiento para poder generar líneas estratégicas de comprensión y por lo tanto de abordaje de políticas públicas posteriormente. No es un estereotipo, ¿no? Nadie nadie piensa en primera instancia, cuando se habla de ciencia, a una mujer y mucho menos a una mujer de la ciencia social, por ejemplo. La verdad que ha sido súper interesante este aquelarre, May. Hemos charlado un montón, siempre rosqueamos un montón con las brujas, ¿viste? Encima vas conversando, vas saltando temas, y no, al final no querés parar. Pero bueno, nada, te queremos agradecer un montón por la predisposición, por la buena onda de conectarte y de poner tu conocimiento, tus ganas y las ganas también de transmitir algo desde lo que haces. Para nosotros siempre estamos invitando a alguien para que sea parte, para construir estos aquelarres y difundirlos y demás, porque bueno, nosotras, viste, somos 3 pibas estudiantes que andamos intrusiando en esta de los podcasts, de comunicar algo, tenemos muchas ganas de comunicar cosas, y bueno, nos pinta mucho que exista el protagonismo por parte de la masa de gente, y sobre todo de las mujeres y de las diversidades para poder expresar las ideas y lo que haya para decir. Así que te agradecemos muchísimo, Maggie, muchísimo por la predisposición. Y bueno, seguramente va a haber otro aquelarre con alguna otra cosa para ñoñar, seguramente. No, bueno, yo les agradezco a ustedes, las escucho siempre. Siempre hay alguien que me pasa el link de los posts. La verdad que son unas genias, y además las admiro porque con la edad son pibas, son pibitas que nada, aportan un montón a la discusión, aportan un montón a las formas de pensar. Uno, me ha pasado de quedarme pensando, de decir, claro, sí, tiene razón lo que está diciendo. Entonces, y nada, la verdad que felicitaciones, gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Oh, qué linda, Ma, y que igual qué orgullo que nos escuches, Ma, o sea, sos investigadora en el CONICET. Trabajás en el CONICET. Sos trabajadas acá. No, la verdad que hacen un producto de calidad ustedes, y que además le ponen no solo la cabeza, no solo la ñoñean y la craquean, sino que también le ponen el corazón, que me parece que es una característica muy de las brujas. Así que nada, un abrazo y gracias nuevamente. Gracias, Mai. Muchas gracias. Nada. Besito. Chau, chau. Besito. Chau, chau. Bueno, muy, muy zarpado el aquelarre. La rompimos, como siempre, brujas, este 2022. Sí, venimos. muy copado. Está bueno aprovechar esas fechas, ¿viste? Para recordar que, bueno, seguimos luchando por derechos de las mujeres en todos los ámbitos, en todos los programas siempre estamos hablando de, bueno, estas deficiencias que pueden haber no solo con las mujeres, sino también con las diversidades. Y bueno, imagínate de qué otros temas podemos hablar, tirando un poco más la rosca con esto. Si bien Maggie pudo contarnos su experiencia, bueno, ¿cuántas otras experiencias no sabemos porque no tienen voz, por ejemplo, en los medios de comunicación tradicionales o porque no se animan a hablar? La verdad que, bueno, estuvo muy lindo y es recopado escuchar a gente que está metida en el tema y que no baja los brazos en eso, en que las mujeres tengan su espacio en estos ámbitos.
y que aparte están, viste, en eso que también decía May, en esa cuestión que por ahí si no te detenés a pensarla, está tan invisibilizada que pasa de largo, que es posta, las pibas y las mujeres y quienes están a cargo de las cuestiones de cuidado y sobre quienes pesan la espalda esto de hacerse cargo de la familia, la casa, los problemas y todo eso, que normalmente son las mujeres. Nada, como que qué increíble que se sigue reproduciendo y que por ahí hemos avanzado un montón con la discusión, hemos avanzado un montón con a quienes llega todo esto del feminismo, todo esto que en realidad por ahí ni siquiera hace falta que alguien lo haga llegar, sino que atraviesa tanto las cosas, ¿no? Y aún así está tan naturalizado eso de él, me resonó mucho, eso de postergar cosas para que, o sea, postergar cosas por hacerte cargo de esto del cuidado, demás, y que por ahí las pibas lo hacen por inercia, o sea, no pibas que por ahí tienen la discusión, pibas que por ahí están militando en el movimiento feminista, pero está tan marcado eso y tan impuesto, y en la facultad debe ser muy complicado, y en las cuestiones de laburo que tienen que ver mucho con esto de salir, de ir, de venir, para vos poder avanzar, cómo está marcada ahí esa diferencia de, bueno, no, yo me tengo que quedar, yo me debo quedar a hacer esto, yo me debo quedar acá, yo me debo, y así, y bueno, y normalmente siguen habiendo profesionales que escalan a niveles mucho más altos, chabones, como siempre, hay chabones que tienen en la casa quien les cuide los niños, quien les cuide, porque ponele, una chabona con una familia de, no sé, 3 hijos, imposible casi, no digo que no lo pueda hacer, pero es casi imposible el, no sé, meterle al palo a la facultad. En cambio, un chabón con una familia, no sé, de 4 o 5 hijos, lo puede hacer y lo logra y lo consigue. Y cómo la mujer van asumiendo responsabilidades o van pasando cosas y eso va aumentando y va quedando y va quedando. Eso me resonó una banda. Sí, y también no irnos por el lado de la bronca de, bueno, ellos pueden estudiar y nosotras no, sino de plantearles esta situación de, bueno, así como, por ejemplo, tu pareja se hace cargo de un montón de cosas, estaría bueno que eso sea compartido y no llevarlo a la bronca, sino también al debate y a la conversación. Igual cuesta un montón porque sí, porque no, los hombres capaz que no se crían con las mismas ideas de, bueno, yo me tengo que encargar de limpiar, de cuidar a los chicos, de esto, de aquello. Entonces es toda una deconstrucción que si bien lleva su tiempo, a veces se necesita que ese tiempo sea ya. Entonces, sí, lo primero y principal es siempre charlarlo y siempre poner en la mesa todas estas cuestiones para que haya no solo equidad, sino también respeto a la otra persona que quiere continuar con su carrera universitaria, por ejemplo. Claro, totalmente, me parece fundamental impartir esa mirada desde ahí, como decís, Juli, como bueno, no es una cuestión de odiar y decir, bueno, pero sí de, bueno, meter la discusión, ponerlo en la mesa y decir, che, loco, ¿por qué vos podés ir a la facu y yo no? ¿Qué estamos haciendo mal? Yo quiero ir a la facu. Entonces, bueno, creo que es eso, impartir la mirada para dar la discusión y ponerlo en la mesa, sí, de una. Y bueno, eso sería el programa de hoy. Estuvo muy copado. Y bueno, ahora pasamos a decir nuestras redes sociales, por donde nos pueden escuchar. Les recordamos que si quieren apoyar a este proyecto, nos encuentran en la página de cafecito.app. Ahí buscan Brujas en la Radio y ahí estaremos para recibir sus aportes. También estamos en Facebook como Brujas, en Instagram estamos como de Brujas en la Radio. En Spotify nos encuentran como Brujas y si tienen ganas de escuchar todos los programas que hemos sacado hasta ahora, que hemos publicado, nos pueden escuchar en YouTube como Brujas en la Radio. Así que si no nos escuchan es porque no quieren, porque tienen muchas opciones. Claro. Bueno, y también recordarles que los viernes a las 8 nos pueden escuchar la primicia, en el estreno lo pueden escuchar en Vainilla Fresh,
que ahí en nuestro Instagram van a encontrar la cajita de los links, pero si les da paja eso, entren directamente a www.vainillafresh.com.ar. También pueden chequear toda la movida que tiene Vainilla en contenido, un montón, una banda. Creo que hasta graban secciones de hip hop, bueno, no, hay de todo ahí para chusmear. Fíjense en sus redes, qué onda. En Instagram los pueden encontrar a los pibes como vainillafresh.ok y en Facebook como vainillafresh, así todo juntito. Así que ahí también hay una sección brujas que tiene uno que otro, un par de largos de post y bueno, cada tanto vamos subiendo alguno. Por ahí se nos prende la lamparita y subimos algún post escrito, así que también si quieren leer alguna cosa de las brujas, también ahí en la sección brujas pueden encontrar algunas cosillas. Así que nada, y chequen ahí, Vainilla es una musiquita todo el tiempo, así que también pueden usarlo de compañía, hay otros proyectos de podcast, así que nada, les invitamos a que difundan estos espacios de comunicación independiente y alternativa que le hacen tanto bien a la humanidad. Y también, bueno, ahí no solamente se ñoñea en Vainilla, hay de todo. Así que, bueno, creo que esto sería todo, chicas. Bueno, nos estaremos escuchando entonces el próximo viernes. Chao. Chao.